Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido nuevamente al concurso para el cargo de Defensor Público Penal del equipo operativo número 3 de la ciudad de Neuquén, de la primera solución judicial, con asiento de funciones y residencia en Neuquén. Bueno, como el concurso 265. Ah, 265 y 12, perdón, y 266. Entonces sería con asiento de función y residencia en Cutralcó. Exacto. Vale la aclaración, así que gracias. Eh, lo mismo que a la postulante del Ponte, le transmito que tenemos más o menos el perfil de suyo y de la doctora, así que la entrevista va a ser breve por ese motivo. Son cosas puntuales que quisiéramos preguntar, y en mi caso y para todo especialmente es cómo transcurrió este concurso y qué tendría para aportar. Yo la verdad que se hace 6 meses, ¿no? La entrevista del Así es. 254, así que hace muy, muy poquito tiempo, muy reciente todo. El, Uno solo tiene palabras de agradecimiento y de gratitud con el área operativa del Consejo de la Magistratura, la verdad, y por fuera de la forma, de una lisonjería de ocasión, tiene más que ver que realmente hacen el proceso mucho más amable en el camino, mucho más humano. Eh, una evaluación técnica es un minuto en la vida, 3 horas en la vida de un profesional. No expone la vida profesional de quienes nos sentamos en ese lugar. En momentos que uno puede exhibir su experiencia acumulada, su conocimiento, su destreza. Y hay momentos en los que no, hay momentos en los que se encuentra con el objetivo de la evaluación. Y todo ese proceso va llevando es un manojo de nervios, de tensiones, eh, de postergaciones que uno genera para poder llegar en condiciones a cada tramo de la evaluación en el concurso. Y la verdad que en eso hay un funcionamiento que adquiere eh, una calidez humana en el transcurrir que habla de un profesionalismo, pero fundamentalmente de una calidad humana del personal del consejo. Eso es quizá lo más valorable. Después, como todo, lo que dije de la evaluación técnica es un momento en la vida profesional, uno puede incluso, es la primera vez que no me gusta impugnar la evaluación técnica porque tiene que ver con la subjetividad de un jurado a quien uno aparte respeta profesionalmente, tiene eh, hasta asimetrías en las experiencias personales y profesionales acumuladas. En este caso pensé o entendí eh, claramente, lo voy a decir en estos términos porque Nobleza obliga, el examen de la doctora Del Fonte me parece el mejor de los exámenes brindados en los 3 concursos. Creía que tenía una mejor nota en mi desempeño para registrar, por eso lo impugné, solamente con ese objetivo y por algunas salvedades muy puntuales en la dinámica de corrección, pero me he sentido, como siempre, muy bien tratado por el personal del consejo y y tratando de exponer en este breve proceso quién uno es, qué trae en la mochila de sus experiencias, lo que es uno como persona, lo que es uno como ser humano, lo que logró aprender en el transcurrir de su vida, aprender a vivir sin permiso de nadie y poder sentarse acá representando lo que uno simplemente desarrolló a lo largo de su vida profesional y poder defenderlo. Bien, Buen doctora. día, doctor. Doctora Bueno, Santos. visto que está en los dos concursos, ¿me podría hacer una comparación del trabajo que se realiza en Putralcó y acá en Neuquén Capital? ¿Conoce la manera de trabajo, cómo están organizados Conozco cómo es y cuál sería su aporte en cada una de las circunscripciones? Porque me parece que no trabajan de la misma manera. sin lugar a dudas, mi desempeño profesional desde que estoy viviendo en la provincia es en la primera circunscripción judicial, en la que ya a esta altura, después de un año y medio de estar acá y tener que resolver no solo la vida profesional, sino la vida económica de uno, ya por suerte hay una experiencia acumulada. Sé que la segunda circunscripción no funciona de la misma manera porque no tiene, por ejemplo, las áreas técnicas específicas ubicadas en Contracos. Uno tiene que pedir el auxilio en el caso de pedir un auxilio de una pericia psicológica, uno tiene a Yelén Palmieri
el equipo, en el gabinete técnico de la primera circunscripción, no sucede en la segunda circunscripción. Sé que hay una tensión y sobrecarga más fuerte en la segunda circunscripción en cantidad de casos, por particularidades del impacto comunitario del delito en la localidad. Está integrado actualmente por el doctor Simonelli como defensor de circunscripción, la doctora Osejo, que es defensora. Cae una parte importante del trabajo sobre la colega con la que estoy compartiendo concurso, la doctora Vanina Ceballos, que es funcionaria en el equipo operativo. Tiene una dinámica de funcionamiento en lo que es el cumplimiento estricto del proceso penal y sus distintas etapas, idéntico al de la primera circunscripción, simplemente que eh, bueno, uno acá tampoco trabaja en la Defensoría Pública y no tiene la accesibilidad a poder contar con las herramientas interdisciplinarias, ¿no? Para realizar una pericia criminalística yo no lo tengo al doctor Porter, al licenciado Porter, a mano, o el doctor Tisera en el caso de una pericia médica. Pero independiente de que uno no lo tenga, sabe que la Defensoría Pública cuenta con esas herramientas en la primera circunscripción. En la segunda tiene que pedir un auxilio, una colaboración con la primera circunscripción para poder contar con esa herramienta. Después, en términos de cantidad de casos, tengo más el registro de la primera que de la segunda. Bien, ¿y el tipo de delitos que entran más o menos es el mismo? ¿Son más homicidios? ¿Sabe cuál es el tipo de Sé delito que hay que... un conflicto muy particularizado en la segunda circunscripción vinculado con los homicidios. Sé que ha tenido un impacto mucho más, ha tensionado más la dinámica de respuesta de la Defensoría Pública, la incorporación con el artículo 34 de la 24.7 de la 23.737 del microtráfico como hipótesis de investigación, pero sí, en homicidio y situaciones de enfrentamiento armado entre jóvenes en la localidad de Curacao ha impactado en forma reciente. Lo he compartido con un profesional de la circunscripción que ha provocado mayor reclamo de respuesta del sistema judicial que en la proporción se materializa en la primera circunscripción. Bueno, gracias, Por doctor. favor. Bueno, doctor, Sí, le voy a hacer una pregunta referida a una opinión que me gustaría que nos dé. Hace pocas semanas se sancionó en Neuquén la ley sobre exámenes toxicológicos a todos los funcionarios de todos los estamentos del Estado, Poder Judicial, Legislativo, órganos extrapoder, etc. El propósito de la ley, dentro de lo que manifiesta, es garantizar la idoneidad, transparencia en la función pública, integridad en en los funcionarios. Eh, ¿Usted cree que puede lograr el propósito de esta ley diciendo que, bueno, que el funcionario va a ser más idóneo, menos idóneo, más transparente o menos transparente, eh, si se le hace un examen y se le detecta, por ejemplo, que fumó marihuana? Y le cito con esto los últimos fallos que ha sacado el fuero federal en el tema de consumo personal. ¿Cómo juega con el tema del derecho a la intimidad? Siempre están reñidos los exámenes médicos con el derecho a la intimidad, pero uno en definitiva es un funcionario público. Yo empiezo por la certeza y después le explico, o por lo menos mi opinión Sí, personal. claro. Em, yo no creo que una evaluación toxicológica apunte a una solución efectiva sobre idoneidad. La idoneidad pasa muchas veces por otro lado. Eh, un desorden en materia de consumo problemático es lo suficientemente notorio que no requiere un examen, si requiere un examen, pero independientemente de una opinión personal. Yo no creo que esa sea la herramienta. Ahora, en definitiva, hay demandas sociales que hay que lograr canalizarlas. Cuando uno es funcionario público se tiene que exponer a las demandas sociales, aunque a veces las demandas sociales estén desencontradas con los fines que intenta perseguir. Si existe una demanda social de ir en búsqueda de encontrar el cotejo entre idoneidad y no consumo de sustancias psicotrópicas, por decirlo de alguna manera más técnica, bueno.
Eso se expresó de manera legislativa, se expresó con una propuesta, y en definitiva, como funcionario público uno tiene que someterse a esos controles y someterse al cumplimiento de la ley, eso no cabe ninguna duda. Independientemente de ello, me permito dudar de la idoneidad. Ahora, eh, habla de la responsabilidad también de los funcionarios públicos, ¿no? Digo, eh, puede que el consumo no afecte la idoneidad del funcionario. Ahora, uno tiene una función pública que responder, tiene una tarea que cumplir y tiene que poder desarrollar esa tarea en condiciones óptimas de estado de salud y de estado de, de- de comprensión de la realidad que se le toca enfrentar. Y la verdad que es una responsabilidad profesional que uno debiera respetar con más ahínco, independientemente de que exista una ley de que me vaya a controlar o me vayan a sacar sangre y orina para poder cotejar si me enfrenté a alguna hipótesis de consumo. Uno tendría que mirarlo desde la reflexión. Si la reflexión muchas veces se encuentra, y bueno, hay una ley que ayuda a que el funcionario reflexione en torno a sus tareas. Yo creo que siempre va a estar en juego la intimidad. No sé si es el fin mismo, pero bueno, parece que en ese entrevero no solo hay que cumplir la ley, sino hay que tener muchísima responsabilidad profesional como uno enfrenta la tarea que le es encomendada, porque en definitiva cuando uno le encomienda la tarea no es un funcionario de mayor rango, sino que nuestro pueblo el que espera una respuesta eficaz. ¿Me permitís una cosita? Por favor. No sé cómo le van a implementar a lo de ley, pero suponga que cae acá en el Consejo y alguno de nosotros cae. Yo decido acudir a la defensa pública. Usted ganó el concurso y me toca como defensor, para enfrentar las consecuencias de la ley. Cuestiona la ley, no la cuestiona, defiende mi derecho a la intimidad, eh, eh, me somete pide una pericia para ver si es un consumo casual o social o es una adicción que debe ser tratada. Que me ocurrió mientras lo escuchaba, No, está perfecto, lo defendería como cualquier persona que tiene pero es en de- relación a la ley me interesa, no sé qué me en defendía. relación a la ley ¿La cuestionaría o no la no cuestionaría? elabora un tipo penal, ¿no? La ley no elabora un tipo penal, No. entonces no lo tendría que defender en torno a esta ley. Si el arribo o la notitia criminis, como le llamamos, Andrés, hubiera arribado por producto de una ley que le ponía la responsabilidad profesional a usted de tener que someterse a un control y desde ese control se detectó un consumo. Hay para discutir, en términos penales, ¿no? Hay para discutir consumo, no, como lo decía muy bien, la Corte Suprema lo tiene dicho largo y tendido sobre, al ser una ley que determina la salud pública, no hay una afectación. Pero sí cuestionaría también porque el derecho a la intimidad, a la hora de poder defender a una persona que se le ha violado la intimidad para poder determinar una tenencia, porque ese sería el caso, en este caso que estaríamos discutiendo, pero viniendo al ejemplo, y sí, desde la óptica penal utilizaría todas las herramientas que se encuentran a mi alcance, como lo hago en el ejercicio profesional cotidiano, independientemente de mi íntima convicción sobre la eficacia o no eficacia de una ley. En este caso puntual, utilizaría que el vehículo por el cual se llegó a determinada conclusión implica un impacto sobre el derecho a la intimidad de la persona que merece ser observado a la luz de los preceptos constitucionales. Gracias. Gracias. Muy bueno, perfecto. Sí. Doctor, buen día. Pero, Me gustaría conocer su opinión sobre la reiterancia. ¿Qué opinión tiene al respecto? yo estoy convencido que es absolutamente inconstitucional, pero la ley, tanto en la norma en términos federales y la norma en términos provinciales, que en muchas provincias se fue realizando en espejo de la norma federal. Es desde donde uno la mire, no hay forma de que supere el cotejo constitucional y convencional, reputar a los fines de una consideración jurisdiccional
delitos por los cuales no se ha alcanzado una sentencia definitiva con delitos por los que sí se ha alcanzado una sentencia definitiva. La reiteración de hechos no marca, la imputación de reiterados hechos sobre una misma persona, no marca que esa persona haya sido culpable en uno tras otro de las hipótesis delictivas, como para que sí haya una ley que lo considere, independientemente de la evaluación jurisdiccional de los fundamentos propios de una prisión preventiva. Pero la propia formulación legal, y me tocó hacer un trabajo para una asociación profesional sobre la ley de reiterancia en términos federales, sobre el proyecto madre. Entonces me fui a la versión taquigráfica porque después, cuando uno va a la búsqueda del control jurisdiccional de la constitucionalidad o la convencionalidad de una determinada norma, se suele recurrir el espíritu del legislador, no hay que tratar, no hay que buscarle la... Y la verdad que el espíritu del legislador eran barbaridades. ¿No? Digo, el espíritu del legislador. Yo he escuchado en la Cámara, se termina la puerta giratoria con esto, el que las hace las paga, como una retórica como si tuviéramos una tribuna de fútbol. La construcción de una ingeniería legislativa en la Argentina tiene que tener una responsabilidad ética, profesional, absolutamente distinta. Yo me tocó repasar versiones taquigráficas. El cotejo con el artículo 18 de la Constitución Nacional ya es reñido. Creo que altera el 7 y el 14 del Pacto Internacional y de la Convención Americana, lo violenta por lo menos en dos incisos en cada uno de las normas. Estoy convencido de que es una norma que está reñida, que es propio de un clima de época, que piensa que las soluciones a los entramados delictivos, a los conflictos que sufren nuestros vecinos, nuestras vecinas con el delito se resuelve con más punitivismo, encerrando a pibes a donde no sabemos cómo los encerramos, ¿no? Porque esto se coteja también. Agravamos las condiciones para autorizar una salida, autorizar el transcurrir en libertad durante el proceso hasta la búsqueda de una sentencia definitiva, pero después tenemos comisarías abarrotadas con gente con condena efectiva. Una unidad 11 que se le ha puesto un candado y, bueno, funciona en condiciones normales, pero tenemos comisarías con 184 personas que están condenadas con condenas efectivas, con saturación creciente, con prisiones preventivas que podrían analizarse de otro lugar. Entonces, la búsqueda de pensar que extendiendo el manto del punitivismo sobre la conflictiva social que existe con la ley penal, para mí es un error siempre. Independientemente de ese error, y que la reiterancia es un ejemplo muy nítido de ello, en el caso particular de la ley de reiterancia hay una afectación decidida a nuestra Constitución Nacional a la hora de considerar que hechos por los que no ha recaído una sentencia condenatoria firme en el camino sean reputados como precedente indispensable para poder considerar o evaluar si una persona se encuentra en condiciones o no de recuperar su libertad y transitar en libertad el proceso. Por mí también, gracias. Gracias. Honrado, doctor Lisinski. Sí, muchas gracias, presidente. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Lesinski? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Estoy viendo que está inscrito en los dos concursos, en el 265 y 266. Es el Así es. que... Bien, ¿es indiferente para usted, digamos, ejercer el cargo como defensor público en la primera circunscripción como en la segunda circunscripción? ¿O tiene alguna preferencia? No, indiferente no me es. Naturalmente yo vivo en la localidad de Plotier hace ya un año y Sí, medio, muy cerquita del río, y vivo la primera circunscripción. Independientemente de ello, y de las diferencias en los delitos que uno tiende a involucrarse y lo que puede ser el funcionamiento operativo de cada uno de los equipos de la defensa pública en la primera y en la segunda. Yo cuando pensé la inscripción en el primer concurso que me anoté para ser defensor público acá en la provincia, para mí le cuento esto porque en términos personales es un proceso de motivación personal. Era un reingreso sí. al servicio de justicia. Yo trabajé durante 14 años en el Poder Judicial del mal llamado de la Nación, que es de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Criminal y Correccional. Trabajé, fui secretario en un juzgado criminal y correccional. Luego, desde el 2015 hasta hoy, ejercí la profesión en términos como profesión independiente particulares. Ujú. Eh,
desandar el trabajo en Buenos Aires y llegar a una provincia, a mí me permitía poder aspirar a reincorporar. Realmente desandar un estudio jurídico y su funcionamiento es una tarea compleja. Mi mudanza implicó esa tarea compleja. Llegué acá y la verdad que yo siento que puedo construir un aporte significativo al servicio de la defensa pública en la provincia de Neuquén. Sin duda, Claro, como por significa. eso debería, llegado el caso de, por ejemplo, de que acceda al cargo en la segunda circunscripción, debería mudarse nuevamente. Sí, por Ahí, supuesto. ahí apunto mi pregunta, Una directamente. mudanza a 98 ¿Usted lo kilómetros. tiene conversado con su familia, Sí, con su sí, mujer? Ya está, digamos, usted ya conoce bien la idiosincrasia de la localidad, digamos, más que nada, o de la circunscripción en sí misma. Ya ha estado recorriendo un poco la ciudad, bueno, escucharlo un poco sobre eso, doctor. tanto Cutralcó y Plaza Huíncul sí los conozco, no he vivido en Cutralcó y Plaza Huíncul y por lo que tengo entendido, mi colega con la que comparto concurso, la doctora Ceballos, no solo vive, sino que ha nacido en Plaza Huíncul. Con lo cual no tendría ni para empezar a charlar de eso. Ahora, sí, yo hace 20 años que vengo con mucha frecuencia, acá conocí al amor de mi vida y la razón por la que me he venido a vivir hace un año y medio, así que he venido los últimos 20 años, todos los años de mi vida, conozco Cutralcó, conozco Plaza Huíncul, conozco el Chocón, conozco Arroyito, conozco una parte importante de la circunscripción de la segunda y de la primera. He ido más, pero de ahí a rogarme la idea de conocer la idiosincrasia de un pueblo. Yo todavía hace un año y medio que estoy acá, tengo amigos, familia, tengo gente entrañable de toda la vida y no me rogaría sentirme con el mismo arraigo de quien ha nacido y se ha criado en esta provincia, en esta localidad, en Plotier. Con la consejera Encarnación Lozano no me podría comparar en clave de arraigo y de comprender la idiosincrasia de cómo piensa el vecino o la vecina de Plotier. No siento. No soy un experto en la vida comunitaria de Cutralcó y Plaza Huíncul, pero sí conozco la localidad, he ido en reiteradas oportunidades, tengo amigos, tengo conocidos y tengo colegas que viven en Plaza Huíncul en particular. Bien, no, simplemente para que me entienda, doctor, el tema de mi pregunta es primero, pues, si tomaría asiento efectivamente sobre la localidad, si trasladaría su vida allá, y después porque también veo que está en ambos concursos está más o menos en igualdad de condiciones, o sea, similares condiciones, o sea, hay un punto con algunos centésimos más menos, se encuentra en similitud, digamos, por eso es el tema de la preferencia o no, no sé si llamarlo así específicamente. Pero bueno, está contestada digamos, mi inquietud. Y después, por último, es de saber si tiene algún plan de gestión en caso de acceder al cargo. Si se ha visualizado en el cargo y bueno, si el mismo tiene algún proyecto de cómo se desenvolvería o cómo se desarrollaría en el mismo. Le respondo para ambas circunscripciones, sé que es muy genérico, Por independientemente favor. de los lugares. Yo creo que un aporte que uno puede llegar, que no es la función sino podría ser la función del defensor de circunscripción, pero el funcionamiento de equipo de trabajo permite generar colaboraciones en un terreno. Eh, Uno cuando asume un cargo de estas características y esta naturaleza y fundamentalmente la tensión de trabajo que se genera cotidianamente en la carga de audiencias, en la carga de casos que uno asume, lo dificultoso siempre es cómo sale de la rutina por arriba, es decir, cómo sale de la rutina de trabajo construyendo propuestas que sean superadoras. Yo creo que el litigio estratégico es una de las cosas que la defensa pública tiene que asumir de manera decidida. Y cuando digo litigio estratégico es un ejemplo de lo que se ha hecho, lo doy en concreto, que es el habeas corpus, que terminó imponiendo una mesa de articulación para la crisis carcelaria, este candado que se le puso a la unidad 11 y por lo menos garantizar
el funcionamiento operativo de la unidad 11 y el acceso a las distintas instancias edilicias y haber puesto premura para la resolución de terminar uno de los módulos en la unidad 11, fue parte de una herramienta que comenzó a pergeniarse desde la necesidad de interponer una acción de habeas corpus por parte de la Defensoría Pública. Ese litigio estratégico es trascendente, ¿no? Hoy hay situaciones de gravedad en términos del sistema carcelario, del sistema penitenciario en la provincia. Digo, los gabinetes técnicos criminológicos de la Dirección de Población Judicializada están tardando más de 4 meses en hacer un informe para garantizar una salida transitoria o una salida laboral. A veces para el cambio de confianza, es decir, si una persona que está haciendo una salida transitoria puede salir con tuición o sin tuición estamos tardando 4 meses. Entonces, el litigio estratégico que vaya optimizando un funcionamiento razonable de la dinámica de respuesta jurisdiccional es una carga para la defensa pública porque en definitiva se le va la suerte de los intereses que protege cuando toma la defensa. Luego, me gustaría aportar, si usted me preguntara qué le gustaría aportar, a mí me gustaría aportar ideas, propuestas y proyectos para un litigio estratégico que mejorara el funcionamiento jurisdiccional en su conjunto. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Soy generoso. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, un poco yendo con mayor profundidad a la pregunta que le hizo el consejero Alessi. Lotier es un lugar muy lindo para vivir. Usted vive en un lugar también muy lindo allí cerca del río, como lo ha expresado. De ganar el concurso 266, donde está bien calificado, ¿usted efectivamente se iría a vivir a Cotralcó? Digo, por la dinámica familiar que tienen, porque es imperioso tener residencia efectiva y real allí en el lugar, ¿no? Porque generalmente cuando estamos con las entrevistas personales, si bien está establecido fehacientemente que debe haber una residencia efectiva y real, bueno, no tantas veces se da cumplimiento real a esta premisa, ¿no? De tener residencia allí. Usted efectivamente se iría a vivir allí a Cotralcó Sí, sí, por con supuesto. esta diferencia de... ¿Sí? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Es una decisión. Cuando me inscribí en ambos concursos, lo hice con una discusión familiar previa que implicaba hacer un sacrificio Gracias. en ese sentido. No, no es que lo hice. No es que se me fue el dedo cuando apreté el botón de inscribir, lo hice con esa. También estoy convencido de que no, independientemente del horario en el que funciona, la dinámica de funcionamiento del servicio de justicia, es apenas un horario. Uno es funcionario público y trabaja en un compromiso funcional completo. No podría. No podría pensarlo sin implicar un sacrificio, que es una buena. Por eso no me era indiferente cuando me lo preguntaba el Claro, consejero sí, sí. Lesinski. Sin duda no me es indiferente tener que mudarme que no hacerlo. Sin duda no me es indiferente, no. Pero sí es una decisión o sí es un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Gracias, doctor, muy amable. Por favor. Una cortita, no se le hizo estamos fuera del concurso, digamos, no me va a incidir en el puntaje. Un par de sentencias en tema de acuerdo en tema de plazos, tribunal, Sí, que la defensa pone en crisis, ¿no? sí. ¿Cuál es su posición? Casualmente fueron los temas Lo mío, que. ¿no? Siempre, así que puedo hablar más. Sí, ese es el problema. Porque sí, No me ofendo. Por eso no quise preguntar. fue el tema que elegí incluso en la evaluación técnica Sí. para Bien. desarrollar como tema propio, que es la defensa del Sí, sistema. digamos, bueno, Mi posición es que hay que defender el funcionamiento del sistema de plazos procesales de nuestra Corte. Creo que aparte es una anomalía jurisprudencial el fallo Price. No.
Por eso estamos en desacuerdo. Claro. Vamos a acordar que estamos en desacuerdo para esta respuesta. ¿Y ya la pregunta de fondo, ¿y cómo mejora el tema de los plazos? ¿Dónde está la causa fuente en el tema del plazo, la motivación del exceso de los plazos? ¿En qué falla el sistema? Yo creo que ¿Falla o no falla el sistema? Si está estudiado, ¿no? Y sí, no es un reloj, sí, ¿no? ¿Qué no. falla? Yo creo que un sistema de plazos férreo, como el que tiene Pero el... todo es plazo, yo le pregunto esto, todo es plazo. ¿En qué sentido todo es Usted plazo? me plantea es una charla, ¿no es cierto? Por No supuesto. voy a, usted me plantea frente a la cuestión de control de consumo que hay una responsabilidad social, porque es la comunidad la que nos mira, ¿sí? Esta función social está involucrado la defensa, los fiscales, los jueces, la oficina judicial, ¿no es cierto? Todos los operadores, donde nos están mirando que cumplamos con determinadas pautas legales, ¿sí? Que no pongamos una cortina, no resolvamos sobre una cuestión formal, te digo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es su revisión en cuanto, por qué se pone en crisis los plazos? ¿Qué es lo que falla en la litigación, por ejemplo? ¿Falla la litigación? Yo creo que no sé si falla la litigación. Creo que No, los sí, yo le digo a nivel de una pregunta retórica, por decirlo nada más. hubo algunos de hecho se lo dio como explicación a los casos concretos. El primero, Starley, tuvo una demora en poder sustanciarse el primer juicio por una vacancia en la representación del Ministerio Público Fiscal de la localidad de Rincón de los Sauces y una sobrecarga de tensión en cantidad de casos que tuvo, y lo expuso de esa manera el doctor Brady Obeid en su intervención frente al Tribunal Superior de Justicia. Yo la pregunta que me hago es, esa sobrecarga que le impidió poder desarrollar con anterioridad al juicio a la fiscalía, ¿por qué eso pesa en perjuicio de la persona imputada? Yo defiendo un sistema de plazo férreo fundamentalmente porque inspira al funcionamiento jurisdiccional. Vengo como lo dije antes, trabajé toda mi vida en la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui funcionario judicial. Eh, y cuando uno asume que los plazos son meramente ordenatorios, naturalmente relaja los tiempos de la respuesta. Y esto es así. Me pasó a mí como Pero secretario. hay un par de normas, ¿no? Sobre la responsabilidad del exceso de los plazos, ¿no? La responsabilidad institucional Responsabilidad personal que queda fuera de la defensa, por ejemplo. queda fuera de la fiscalía, de la Sí, acusación, el caso del Ministerio Público Fiscal. sí. Podrían encontrar, hay ¿Y qué pasa normas. en esos casos frente a la reiterancia? ¿Cómo frente a la reiteración? Frente a la reiterancia de casos que usted no va cumpliendo con los plazos. Ah, bueno, puede tener una severa observación en términos de mal funcionamiento por parte del Consejo de la Magistratura, sin lugar a dudas. No, Mal Consejo de la desempeño. Magistratura no. No sé. ¿Eh? No, no es Consejo de la Magistratura, por Pero ejemplo. el jury por mal desempeño, Bien, bueno, con de la acuerdo. legislatura, Gracias. por favor. Yo, Bueno, doctor, sí. disculpe, porque me dejó picando una pregunta que quería hacer, que no la quería hacer realmente. Está relacionado a esto, más que nada de opinión, que tiene que ver con todo este tema de la reforma procesal penal de Neuquén, que es un ejemplo a nivel nacional. Se han cumplido 10 años, usted lo debe haber estudiado el tema. Ahora, 11. 11. Bueno, con la charla que uno tiene con funcionarios de distinto rango, con abogados que están en el ejercicio de la profesión penal, sobre todo, eh, concluíamos en nuestro análisis que en esta época estábamos ante una contrarreforma. Por todas las modificaciones que había tenido el sistema originario, por citarle así, de la ley respecto a la prisión preventiva 3021, la 2859, bueno, así sucesivamente hasta las últimas que se han dado, y consigo la materialización de los fallos que ha tenido el Superior Tribunal de Justicia en este último tiempo. Entonces el sistema se ha de alguna manera desvirtuado y usted me podrá decir, bueno, se va adecuando a la realidad social, lo que demanda la sociedad. Pero lo mío más que nada una opinión más que una pregunta, a ver si usted la comparte o no como colega, que estamos ante una contrarreforma en los hechos
que lo que fue el sistema procesal penal original. Yo no lo reputaría como contrarreforma. Soy crítico de muchas de las reformas que se han hecho a la legislación procesal, pero no llegaría a tener la entidad Ajá. de una contrarreforma, en mi opinión, ¿eh? Claro, claro. Creo que sí hay un clima de época para el cual una norma sólida como es el Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén logró frenar algunos de los embates, porque no toda reforma en materia de retroceso ha importado o ha impactado en la norma local. Eso es un elemento, y frente a otros no pudo resistir ese embate y anda en tensiones determinados debates y discusiones, pero no lo reputaría todavía como contrarreforma. Sí creo que hay un clima de época que fue incrustando modificaciones en una mala tradición, incluso legislativa, que tiene la Argentina, que es, en lugar de encarar reformas integrales, pensar en pequeñas modificaciones que van haciendo un Frankenstein a la hora. No le pasa a nuestro Código Penal, sin ir más lejos. Nuestro Código Penal es un Frankenstein a esta altura del partido. Con el anteproyecto de Tejedor a Cuesta, con reformas hechas a lo largo de los últimos 100 años, sin haber encarado nunca una reforma integral de la legislación penal. No creo que estemos en presencia de una contrarreforma. Un asterisco chiquito, y sé que le estoy robando demasiado tiempo, pero lo dejo. eh, el enorme testimonio de la reforma procesal penal de Neuquén, que ya lleva 11 años, tiene que ver no solamente con la norma pionera en materia de proceso adversarial o acusatorio, depende del sesgo ideológico de quien lo mencione, sino que fundamentalmente tiene que ver con el consenso que hubo para imponer ese ciclo de reforma. ¿Con qué se compara? Con el proceso adversarial o acusatorio sancionado como norma federal. 2016 hasta el día de la fecha, y todavía en determinadas, en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, no se alcanzó un funcionamiento pleno de una reforma que lleva 10 años de procesamiento y de convencimiento y de formación de los operadores del servicio de justicia. Bueno, acá en Neuquén se sancionó y rápidamente es un atributo del federalismo jurídico que hay que saber defender también a la hora de las discusiones nacionales que terminan impactando acá. ¿Por qué? Porque es el legislador neuquino, en definitiva. Es el debate social en Neuquén el que dijo: estas normas procesales nosotros necesitamos para poder traer una organización de respuesta jurisdiccional frente a un problema complejo como es el de ley. Entonces, a mí me parece que hay que defenderlo, pero no lo llamaría contrarreforma a las modificaciones. Son modificaciones regresivas, propias de modelos que no son el que se consolidó con la norma, pero no lo llamaría contrarreforma. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Nos queda el debate de Yo saco sentencias. 1-0 que puede. Dos cuestiones, no importa, ya damos por terminar.